el servicio que prestan? A ver, la Florida siempre ha tenido servicio a la mesa. No todos los sitios tienen el servicio a la mesa. Tenemos un servicio que, según me dicen los que saben, es una mezcla del americano y el francés. Lo más importante es cómo concebimos el servicio. Pienso que eso, más que detenerme en el procedimiento del servicio, lo importante es la concepción que tiene la Florida sobre el servicio al cliente. Nosotros entendemos el servicio al cliente desde el momento en que cualquier persona por fuera de esta organización tiene una necesidad y considera que la Florida se la puede atender. Puede ser una necesidad que expresa a través de un correo, a través de una queja, a través de una llamada telefónica, es decir, todas las alternativas que hoy la tecnología nos ofrece para comunicarnos. Puede ser la manera como la necesidad nos llega, necesidad de información, de una entrevista de la historia de la Florida. Aquí nos preguntan de todo. Entonces la idea es cómo tenemos la gente capacitada para poder contestar y responder, digamos, positiva y eficientemente a las necesidades de quien acude a nosotros. Segundo, tenemos un gran, por lo menos yo, nunca hablo de clientes. Para mí el cliente es una mirada pues vigente en términos de la terminología en la administración de empresas, en los cursos de hotelería y turismo. Me imagino que ustedes son alumnas de... Sí. Pero dado que es la Florida, aquí nosotros hablamos muchísimo de la gente que nos visita, que visita esta casa, más que del cliente que llega aquí a consumir en términos de una relación mercantil, en términos de las ventas, en términos de dinero. Obviamente, la gran mayoría de gente que llega aquí llega a consumir y a comprar y a pagar y aumentan los ingresos de la empresa. Pero para nosotros la idea es atenderlos como si nos vinieran a visitar. Tenemos muchísima gente que viene aquí, nosotros queremos ver la casa. Yo siempre digo, sigan, mírenla, vean la fotografía. Hacia futuro vamos a tener más cosas que mirar. Y siempre les digo, suban, que aquí se le puede dar de comer al espíritu y no vale nada. Entonces, a ver, todo el que llega aquí no es el cliente. Pero sí nos esforzamos muchísimo en que la persona se sienta cómoda en su casa. Ese es un poco como el lema del servicio. ¿Cómo evalúa el servicio que presta los auxiliares de ventas, tanto acá en las mesas como abajo en la panadería y pastelería? Aquí nosotros manejamos un formato de quejas que no solamente lo pasamos cuando la persona está molesta o está enojada porque no lo hayan atendido como es debido, sino que los administradores de cada área deben estarla haciendo circular por las mesas. Y en ese sentido cogemos a un cliente recién atendido, tranquilo, agradado, y ese cliente pues generalmente escribe maravillas sobre el servicio, los productos y demás. Cuando uno mira eso comparado con el cliente que en un momento determinado pide la queja para colocar una queja, pues la verdad son mínimas las quejas que nos hacen respecto a esas otras evaluaciones donde salimos muy bien librados. Pero cuando hay una queja, el personal de servicio debe, si la queja es grave, debe llamar al jefe de sección, hasta el gerente debe de bajar a atender una queja si no están los jefes respectivos. Si no estamos ninguno, se debe tener correo electrónico, teléfono, se llama al cliente, se hace todo lo posible para poder recepcionar como es debido el comentario del cliente. En ese sentido pienso que, primero, no son muchas las quejas que tenemos, cuantitativamente
administrativamente hablando, y cuando las tenemos, pues las tramitamos de tal manera que los clientes se sientan, pues que para nosotros son muy importantes las comentarios que nos hacen. ¿Cómo considera que la relación entre calidad y precio? Florida está fundado en una serie de principios. En este momento hay una serie de principios que para nosotros son claves en cualquier empresa, pero sobre todo en una empresa de luz. Florida tiene como uno de sus principios el respeto a los derechos, tanto del personal que trabaja con nosotros, como el de ciudadano de a pie que viene aquí y al que se le respeta, digamos, en su condición de ciudadano. Eso lo tenemos muy claro. Segundo, tenemos clarísimo que todas las empresas de alimentos de alguna manera tenemos en nuestras manos la salud pública, un derecho público, y eso genera una responsabilidad muy grande para la Florida. O sea, cualquier cosa que hagamos afecta a la salud pública. Y somos, en un sentido, todo lo que alude a inocuidad, trazabilidad, etcétera, somos muy rigurosos con ese tipo de documentos. Y el tercer principio que tenemos, no son cuatro. Tenemos un principio sobre la ética en términos del manejo de la salud pública y de la seguridad de las personas que ingresan a esta casa. Y el otro principio es que pretendemos que lo que le metemos todo el esfuerzo posible a que el precio no se convierta en una barrera invisible y a veces ni tan invisible en muchos sitios, de discriminación, para que algunos sectores con algún nivel de ingresos puedan entrar y otros no. Tratamos en lo posible de que nuestros precios sean asequibles. En Florida tiene fama de económico y eso lo tiene desde hace 76 años de su historia, y nosotros tratamos de mantenernos, digamos, en esa línea. Los precios en el mercado son un mecanismo de exclusión y no queremos que con el Florida pase eso. ¿Los productos que ofrecen están orientados a la satisfacción del cliente? Sí. La verdad, nosotros nunca hemos hecho encuestas, nunca hemos investigado de manera directa cuáles son los requisitos de siempre. Pero sí estamos al tanto sobre qué productos, digamos, obedecen a la tradición del Florida y se deben mantener, qué productos debemos mejorar. Para nosotros el nivel de ventas es como esa medición: qué producto no gustó, qué producto sí gustó. Ahorita, por ejemplo, hemos incursionado en el campo de la pastelería francesa, tenemos chef pastelero francés, eso ha sido un éxito total, lo que quiere decir que a la gente le gusta, inclusive siendo productos, digamos, relativamente costosos, sin embargo les han gustado. Y creo yo que la fidelización del cliente es el indicador más claro que tenemos. Por ejemplo, en el caso del chocolate, pues eso es toda una tradición, casi que a la fija tenemos vendido chocolate. ¿Cuáles son las ventajas del servicio que poseen frente a la competencia? Florida es un sitio que no se puede comparar con otros, es así de sencillo. Tenemos varias cosas que me permiten afirmar, es una tradición de 70 y pico de años, un reconocimiento público. Yo digo que Florida hace parte del patrimonio material de Bogotá, estamos fijados en el imaginario de la gente. Esto es una dirección, no ve a la gente de abajo, véngase que estoy en la Florida, no necesita decirle la dirección. Nunca nos hemos fijado qué hace la competencia. Me pueden colocar aquí lo que quieran, lo que quieran. Aquí tenemos una filosofía en el sentido que define qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Tratamos de trabajar con las mejores materias primas, la mejor calidad, y el ver esto bien, digamos, durante tantos años, me parece que el hacer lo que uno cree que debe hacer
eso lo posiciona a uno frente a la competencia. Para mí hay muchos negocios aquí alrededor, McDonald's, lo que ustedes quieran, y ningún negocio de estos ha mellado o nos ha afectado seriamente. Hemos visto transitar muchísimos también que han ido.